Recibimos a nuestro compatriota que nos llena de alegría tenerlo de vuelta con nosotros, contador, auditor de la deuda externa, profesor universitario, Néstor Foredo. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. La alegría es mía también. No, es que estamos juntos. Hola, buenas tardes. Yo me uno al saludo. Mi compañero médico, excombatiente, Florencio Morales, creo que ya hemos hablado juntos. Sí. Hemos estado, sí. Néstor, estamos tratando de rescatar algunas almas y mentes antes de la próxima elección y explicarles a nuestros compatriotas que si tenían 100, el gobierno de Milei les sacó 40 con toda la inflación y todo lo que hizo el año pasado, y ahora de a poquito, al no haber haber mini aumentos de salario y haber mini aumentos de sueldos y mantenerse la inflación real, porque es una inflación cierta que puntualmente en algunas cosas sube hasta el 10%, como la carne o las inflaciones de los servicios, le sigue comiendo poco a poco. Es como si vos tenías 100, te robó 40 y ahora te está robando todos los meses $1, $2, $3, hasta que te vas a quedar sin nada. Claro. Eso es lo que nosotros vemos. ¿Vos cómo lo ves con tu conocimiento y ciencia? Igual, de todas maneras, y asombrado por cómo reacciona la sociedad, o un sector de la sociedad que la veo tan enfurecida y tan llena de odio para con los demás, que me alarma. Ahora, en el tema económico, cada vez la cuestión se está poniendo más clara, que quien está sosteniendo el gobierno es el sector financiero. El año pasado, con esto del carry trade, los agentes financieros, los bancos, las financieras, las colocadoras de fondos ganaron $45.000 millones. Así nomás. Por favor, la deuda externa. La deuda externa creció en 91. Es decir, la mitad de la deuda externa se la llevaron los bicicleteros, los usureros. Qué bueno tenerte para poder aclarar esos puntos. Dato mata relato, ¿no? Sí, pero además son datos oficiales, no es que esto sea inventado, no, son los datos que surgen. ¿Te puedo decir algo para ampliar lo que vos estás diciendo? Porque sí. ¿Y cómo repercute eso en la gente? Hace poco, 2 días, se reveló cuánto fue el exceso de muertes. Viste que todos los años en todos los países del mundo se hace un cálculo de cuántas muertes hubo y siempre hay una cantidad promedio de muertes estable. Claro. Y bueno, resulta que en 2024 ya la provincia de Córdoba dio las cifras de su propio exceso de muertes en la provincia. Tuvieron un exceso de 14% con respecto al promedio habitual de muertes que tenían. Sí. Para el 2024. En 2020, en pandemia, ¿sabes de cuánto fue el exceso que tuvieron en Córdoba? No. El 12. Sí. Bueno, tenemos la suerte de tenerlo a Néstor, que fue el primero, hace ya mucho, que dijo que Milei era la cultura de la muerte. Me gustaría escucharte desarrollando nuevamente ese concepto tan esclarecedor. Sí, en líneas generales el neoliberalismo o la forma en que él lo está aplicando, hay que entender que el neoliberalismo no es simplemente una teoría económica o política, sino que debe ser calificado como un discurso hegemónico, ¿no? Y y tiene un modelo civilizatorio, y el modelo civilizatorio es la destrucción del Estado. ¿Por qué? Porque de esa manera destruyen las sociedades. Y destruyen las sociedades porque necesitan el territorio y sus riquezas. Es algo que ya decía Alberdi en la última etapa, cuando ya estaba de vuelta, decía que Europa le prestaba no a América, sino el territorio.
y a nosotros nos está pasando eso. Muy alarmado estoy con lo que ha dicho hace un par de días Trump, que había que a todos los palestinos conseguirle un lugar cómodo para vivir fuera de su tierra, ¿no? Porque ojalá sea una enorme equivocación mía, pero ¿qué pasa si a la sociedad argentina, tan dividida y tan obnubilada como está y tan llena de odio, hay una propuesta de canjear parte de la Patagonia por parte de la deuda, para liberarnos, por ejemplo, de la deuda del Fondo Monetario Internacional? Compatriota, estás entre excombatientes. No se cambia territorio por dinero. Es lo peor que podés hacer. Lo hizo en 1877, creo que lo hizo Rusia con Estados Unidos y perdió. A México le quisieron... a México, ¿para qué vamos a acompañar acá al compatriota? Forero, quisieron, antes de robarle el 55% de su territorio, se lo quisieron comprar. Claro. No, nada peor. O sea, el que plantea cambiar dinero, que es algo realmente insustancial, algo que representa riqueza, por la verdadera riqueza, es un traidor. Sí, no me cabe la menor duda que es un traidor. Pero como está la sociedad argentina, ¿qué pasa si alguien nos dice, bueno, le cambio la deuda por territorio? Fue una propuesta aceptada en Davos por el presidente colombiano, Petro, ahora. Eso no lo entiendo. A ver, contame, explícamelo. No lo entendía, no lo supe. ¿No? Sí, esa parte está omitida, no sale en las noticias, salvo que uno tenga amigos colombianos que le dan la voz de alerta. Y cambiar bonos de la deuda por la administración de parte del territorio, por alguna entidad o ONG sin fines de lucro, para supuestamente preservar el medio ambiente. Claro, de ese lado sí, canjear deuda por cuidado del medio ambiente. Lo que pasa es que la proporción es así. No, el medio ambiente lo cuidamos nosotros, y vos me vas a sacar la deuda, pero lo cuidamos nosotros, no tus ONG. Pero bueno, es así como vos decís, están los planes y las directivas hemisféricas de los Estados Unidos. Sí. Perdón, compañero. Sí. No olviden que en Colombia hay 9 bases yanquis. No olviden ese detalle. No hay que olvidar ese detalle. Y te quería preguntar, Néstor, ¿y cómo lo presentarían acá? ¿Cómo lo ves vos? Lo puede presentar de la siguiente manera, como una solución, como que un consorcio internacional se quiere apiadar del pueblo palestino y le quiere dar una ubicación lejos de la zona de conflicto. ¿Y traerlos acá? Claro. Pero no, es una locura eso. Está bien, lo hizo Videla con los vietnamitas o los camboyanos, y lo hizo el Macri con venezolanos. Pero es una locura, porque los que van a venir acá se van a fortalecer para volver a hacerle la lucha a Israel. O sea que a nosotros no nos sirve para nada. No, pero a nosotros nos convencen con que, tiene que ese territorio está desocupado, y le pagamos, primero le canjeamos la deuda, le damos unos mangos más para que liberen el cepo, y hagamos un plebiscito, y a cada argentino le pagamos, por ejemplo, $10.000 por la entrega de ese territorio. No se entrega territorio. Es más, ¿puedo decir algo disparatado? ¿Puedo decir algo disparatado? No se le podría entonces preguntar al señor Joey Luis si no cede parte del territorio alrededor del lago Escondido para albergar a esos palestinos. No sé, digo, ¿no? Como una cosa ridícula. No, pero
piénselo si es un proyecto que primero, si hay un plebiscito y a cada argentino le dan $10.000, ¿ganan o pierden el plebiscito? Bueno, no sé si ganan o pierden el plebiscito, pero sí que perdemos como pueblo, porque tiene que ver con, porque está este ejemplo, por ejemplo, el Fondo Monetario le prestó a los gobiernos estos vaciadores de Macri y demás 45.000 millones de dólares. Me pregunto, en dólares, ¿cuánto vale nuestra Argentina? Incalculable. Con 45.000 millones de dólares compraron a la Argentina y decidir sobre nuestros destinos. Con 45.000 millones de dólares es como comprarse una casa con un billete de 100 pesos. Bueno, ¿y por qué no lo pueden volver a comprar y seguir comprando? Si les dio resultado y el pueblo no reacciona. Ellos pueden comprar porque ellos son los que emiten los dólares. Bueno, por supuesto. Y si se lo cuestionás, tienen 10, 11 portaaviones que te lo ponen en todos lados. Bueno, pero eso es lo que está pasando también. No se olviden, compañeros, que existe BRICS. No se olviden que existe BRICS. Sí, bueno, yo quiero hablar con Néstor. Eso es lo que está pasando. Tengo una página que se llama Malvinas por Argentinos, y siempre vienen de vuelta esas corrientes que dicen, escuchate esto porque es increíble, Néstor. Qué pena que no ganaron los ingleses en las invasiones inglesas. O reconocen directamente que los anglosajones como si fueran una raza superior. Yo no soporto eso. Tenemos compañeros caídos en Malvinas. Yo no soporto eso. Yo nací en este territorio, en esta tierra. Tengo a mis abuelos y a mis padres enterrados acá. Amo mi país. Los anglosajones son igual que cualquier pueblo. No me la tengo que bancar que sean superiores a nosotros. Porque si vos decís eso, para mí sos un traidor. Bueno, además, la genética ha demostrado, perdón, compañero Néstor, la genética ha demostrado que no existen razas superiores ni razas inferiores. No, olvidate. Somos todos la misma raza. Y la antropología igual, toda cultura vale por sí misma. Pero bueno, te escuchamos, Néstor. Sí, bueno, el discurso anglófilo proviene de Mitre, que ya lo admiraba como una raza superior, y los liberales de ahí en más han continuado con esa tradición, y lamentablemente tenemos un montón de gente que piensa, como vos dijiste, si hubieran ganado los ingleses. Si hubieran ganado los ingleses, seríamos África. Sí, probablemente. No Canadá. O Bangladesh. O la India antes de Gandhi. Claro. ¿O qué entendieron? O vinieron acá a saquear, a matar. Así, ¿por qué no devuelven el tesoro de 1806? Si el tesoro fue requerido y exhortado a la devolución por el Cabildo de Buenos Aires, porque tenían la orden de matarlos a todos si no aparecía el tesoro. ¿Y cuánto vale el tesoro hoy? ¿Lo devolvieron el tesoro ese que agarraron en Luján en 1806? Nunca. Ah, por eso, porque ese era el objetivo de la expedición, era quedarse con eso que venía, que eran como, no me acuerdo cómo eran, 71.000 y no sé qué monedas. No. Se llevaron vayamos a 1.086.000. Eso. Sí. 1.086.000 onzas castellanas de plata. Sí. El valor actual de eso es superior a la reserva que tiene la República Argentina. Sí, exacto. Ese fue el dato que tuvieron con sus espías y por eso hicieron esto, porque ni siquiera Popham y Belfort no estaban autorizados para hacerlo. Lo hicieron porque tuvieron ese dato que estaba eso que venía del Alto Perú, ¿no? Y para saquearlo, para eso hicieron. El robo del tesoro de Buenos Aires, de la Real Hacienda, fue uno de los tantos robos que en aquellos años se produjeron, porque se produjo también el robo del tesoro de Potosí, de Colombia, de Centroamérica, de México. Es decir, América Latina surgió a la vida independiente sin moneda, sin recursos, porque estaban robados por los ingleses, que curiosamente entre el año 20 y el año 25 del siglo XIX, es decir, entre 1820 o 22 y 1825, le entregaron préstamos a todos los países latinoamericanos
quedando una deuda enorme, primero ficticia, porque le entregaron mucho menos de lo que firmaron. Pero como el empréstito de la Baring Brothers, por ejemplo. Estoy hablando del empréstito de la Baring Brothers, que conocemos en Argentina, pero así como estuvo el empréstito de la Baring Brothers, antes tuvieron Colombia, Chile, México, Perú, tuvieron préstamos. Se hacía una doble presión. Primero, se les reconocía la independencia a cambio de firmar un tratado de perpetua amistad, navegación y comercio. Con lo cual cambiábamos el collar, pero seguíamos siendo perros, porque en la cláusula séptima de ese tratado, si mal la memoria no me falla, hablaba de igualdad de tránsito de las naves, pero las naves latinoamericanas podían navegar por el Támesis a condición de que fueran construidas por en astilleros latinoamericanos, ¿no?, del propio país, con capitales del propio país y con 2/3 partes de la tripulación que fueran autóctonos, ¿no?, o nacionales. En Latinoamérica no había capital, se habían robado la moneda de todos los tesoros, no había escuelas de marinería, con lo cual no podía haber mucho menos almirantes. Recordemos el almirante Brown. Yo, recordando un poco de historia, Néstor, yo recuerdo de Chile. Quiero terminar esto. Entonces. Sí, por favor. Porque esa cláusula séptima fue la que dio vuelta Latinoamérica y la convirtió en una posesión británica. ¿Por qué? Porque los fletes del comercio exterior fueron británicos de ahí en más, sacando de la competencia a los norteamericanos, a los franceses y a los italianos, a los napolitanos. Al manejar los fletes, manejaron el comercio exterior. Como está pasando ahora. Exactamente. Patearon la escalera, como el libro del economista coreano, no me acuerdo cómo se llama, pateando la escalera, claro. Es decir, pero al manejar los fletes, manejaron el comercio exterior. Al manejar el comercio exterior, manejaban el ingreso del país. Es decir, ellos ponían la tarifa de flete según aquello que querían comprar, y aquello que no les interesaba comprar tenían un costo de flete superior, con lo cual estaban fuera de mercado. De esa manera consiguieron que cada país se especializara en algún tema y fuera exportador de productos sin valor agregado. Así, Argentina pasó a ser exportadora de carne y cuero, y Uruguay lo mismo, y Chile el cobre. Y no Perú solo el cobre, oro. Néstor, en Chile la gran fuente de riqueza desde, digamos, mediados del siglo XIX hasta la época de la Primera Guerra Mundial fue la expoliación del salitre, porque el salitre era fundamental para elaborar la pólvora. Hubo la guerra del guano, y con lo cual en Perú también. Claro, pero resulta que a los que dicen... Pero no, yo quiero terminar... Pará, escuchémoslo a Néstor de acá al final del programa, porque para eso lo tenemos nosotros, vos sabés que nosotros... Ya lo sé. Nosotros nos entusiasmamos mucho, perdóname, Néstor, te quiero explicar que nos entusiasmamos porque estamos muy calientes con este régimen colonial, ¿viste? Pero ahora te queremos escuchar a vos hasta el final del programa, que hables de esa explicación y cómo ves el país. ¿Cómo pasó? Al firmar estos tratados quedaron todos sujetos a Inglaterra, porque todos los países latinoamericanos exportaron materias primas sin valor agregado. Colombia el café, Chile el cobre o el salitre, pero el salitre fue para una guerra posterior. Estoy hablando yo de 1820 es más,
se firmaron 8 tratados de perpetua amistad, navegación y comercio en el término de 4 meses para toda Latinoamérica. Y ese tratado vino de la mano de un empréstito fraudulento, como el de la Baring Brothers, pero fue para toda Latinoamérica. Resultado del empréstito y de los empréstitos, América Latina cobró 7 millones de libras esterlinas y se endeudó por 35 millones de libras esterlinas. Y a fin de siglo, esos 35 millones de libras esterlinas, después de todo lo que se pagó y después de haber entregado territorio, como se entregó, como el de Venezuela, como el de México, como el de Guatemala, se debía 109 millones de libras esterlinas. Es decir, que el empréstito y el sistema de deuda sirve para colonizar los pueblos. Instrumentos de dominación. Te quería escuchar y preguntarte sobre, perdona Florencio, lo que pasa que viste... No, por favor, no. Yo sé que vos... No, mi compañero tiene mucha bronca también. No, por favor, estamos frente a una eminencia con Néstor. Y nosotros que somos combatientes tenemos una bronca bárbara. Lo que te quería decir, ¿cómo ves este momento ahora en Argentina en cuanto financieramente, económicamente, qué está pasando y qué puede pasar? Eso quería escucharte en estos minutos finales. Estamos en medio de una guerra mundial, todavía no declarada, pero que existe, y una guerra económica. Nuestro país está sobreendeudado y está sostenido este sistema económico nada más por el negocio financiero, porque hasta las grandes corporaciones que manejan la economía real, la física, están teniendo problemas. Y algunos, como Globocopatel, uno de los patrones del comercio exterior y la agricultura argentina, están entrando en concursos de acreedores. Pero esto no es solamente un negocio financiero, esto es un plan geopolítico de dominación. Y cuando en algún momento determinado parará la bicicleta y entraremos en crisis y no tendremos más que activos físicos para pagar lo que esta gente se ha llevado en el negocio financiero. Veamos lo siguiente: cada contrato de deuda que la República Argentina firma excluye como bienes fuera de la posibilidad de embargo todos los bienes físicos y económicos de la nación. Por ejemplo, una mina de oro o vaca muerta, que pueden ser embargados. Es decir, nuestra debilidad económica es también un recurso geopolítico. Y el recurso geopolítico es cuánto tiempo van a sostener a la sociedad argentina y cuánto tiempo más la van a expoliar. Como decían ustedes al principio, con la inflación. La inflación sigue siendo un gran negocio para ellos. Los bonos que son ajustados primero por la inflación y arriba de ese ajuste de inflación se le aplican los intereses. Entonces, el pueblo argentino está sometido a una esclavitud silenciosa, o silenciada, mejor dicho, por todo el poder financiero mundial. Pero esto no es un problema argentino, es un problema mundial. La mayoría de los países están sobreendeudados. En algún momento se amarrarán el árbol y verán lo que se cae de él. Hablaban hace poco, ustedes hablaron de la pandemia. Ustedes saben que cuando terminamos la pandemia, las 10 personas más ricas del planeta duplicaron su fortuna. Sí, eso es un mientras que el 99% de la población mundial
sufrió deterioro por la pandemia, o que en el año 95 el 1% de los más ricos del planeta tenían cerca de 20 veces la riqueza global de 1.000 millones de personas, pero después de la pandemia se cuadruplicó esa cifra. Y que las desigualdades sociales contribuyen a la muerte de por lo menos 21.000 personas por día en el mundo. Sí. Es decir, que muere una persona cada 4 segundos por problemas económicos. Por algo evitable, por algo evitable. Digamos, claro. Sí. Y no se van a morir, de alguna forma van a ser para sobrevivir. El lenguaje genocida de quien nos oprime, Javier Milei. Claro. Y tenemos una cultura que va creciendo a través del odio, que es un nazismo muy particular, un nazismo que quiere destruir a su propio hermano, a su propio congénero, a su prójimo. Bueno, para que te quiero comentar esto, porque vamos a seguir unos minutos más. Sí. Yo siempre digo, él habla de Moisés, pero Moisés liberó a su pueblo. Moisés no se esclaviza. Es una basura el tipo. Es así, ¿eh? Parece broma, ¿no? Sí, no, pero no lo es. Pero fíjense, además, estamos ante la destrucción del Estado. Pero más que el Estado, nadie habla de la destrucción de la nación. No. Lo que se está destruyendo a pasos agigantados es la nación argentina, no solamente el Estado. La nación es mucho más que el Estado. Sin duda. No, Néstor, yo escuché una frase hace poco en consonancia con lo que vos decís, que dice que parte o gran parte de los medios hegemónicos nos han hecho creer a mucha gente que estamos en un país de mierda para que nadie salga a defenderlo. Sí. Es fuerte. Aquel que no quiere a su país difícilmente dé la vida por él. No, claro. Quien no quiere a su tierra no quiere a su madre, ¿no? Sí. Dicen, No. Es así la frase. Bueno, es parte de la colonización. La colonización pedagógica y mediática. Nos tratan de basurear, o que pensemos que en nuestro país es una mierda, para que no valga la pena salir a defenderlo. Y eso es parte de la colonización. Te quería hacer una pregunta. Primero, vos estuviste hablando de la pandemia. ¿Vos le ves algún origen no biológico al tema de la pandemia? ¿Lo ves como un fenómeno? No, le estoy preguntando a Néstor. ¿Como un fenómeno generado políticamente? Porque es un gran negocio. Negocio, sí, pero... Ha sido un gran negocio para las 5 o 6 empresas que fabricaron las vacunas. Pero eso es por sus efectos, yo digo por sus causas. Y por sus causas, yo sostengo que en esta guerra mundial que estamos teniendo por los recursos, donde la conciencia atlantista hegemónica y imperialista pretende llevarse por delante el resto del mundo, si no terminamos en un conflicto nuclear, la salida es otra epidemia, otra pandemia. Yo te puedo contestar desde lo científico. Hubo un trabajo que hicieron durante 2020 y que involucró a los principales virólogos del mundo para estudiar el virus que se originó en Wuhan, en China. Sí. Bueno, y la conclusión, y está publicado en The Lancet, ese trabajo, la conclusión que dijeron, que es un virus que naturalmente mutó de un animal que se supone que era el murciélago, para que de esa forma la mutación de ese virus
se transmita no solo del bicho a humanos, sino de humanos a humanos. Eso es lo que pasó. Porque además lo que decían en el trabajo es que un virus que está trabajado en un laboratorio, ¿no? Tiene ciertas marcas que el virus de Wuhan no tenía. Esa es la cosa científica. Yo lo que pienso es que si existe un asesino serial enorme en nuestro planeta, es la naturaleza. Fíjate lo que pasó con ese tsunami de 2004, por ejemplo, y bueno, y lo que eran las enfermedades hasta que se logró elaborar yo diría una causa de muertes, pero no es un asesino porque no lo hace voluntariamente. Sí, no, lo hace voluntariamente asesino, o en realidad homicida o genocida. Sí, son los que lo hacen voluntariamente, y los imperios son los que lo hacen voluntariamente. Vamos a seguir escuchando después a Néstor. Los imperios han utilizado las enfermedades para su dominio. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. No, por supuesto. ¿Les puedo decir una cosa? El glifosato que está que está fumigando poblaciones enteras, cuando hay niños que expuestos al glifosato tienen cáncer, o aquí poblaciones que han sido rociadas por glifosato tienen mayor porcentaje de cáncer en sus poblaciones. ¿Qué es eso? Rojas, Junín, Pergamino. Sí, bueno, estaban los famosos chicos que lo usaban de marcadores, ¿no? Lo que te quería decir ahora sí para terminar, Néstor, y te agradezco tu participación y tu sapiencia. Disculpa el ímpetu, el ímpetu patriótico que tenemos acá, tenemos mucha bronca, pero bronca para construir, no bronca como la de ellos. ¿Qué le podrías decir a nuestro pueblo, o que generara una conciencia para que salgan de esa matrix donde están metidos y crean que les hace creer que viven en una maravilla, y si ven su bolsillo están vacíos? ¿Qué le podrías decir, Néstor? Te escucho. Primero salgamos de las redes sociales, que nos infectan todos los días, porque nos están infectando la cabeza, nos manejan. Tenemos que salir de los medios masivos de comunicación y entrar a los medios alternativos como están ustedes en esa radio, para que les ayuden a pensar, pero por sí mismos, no como un acto reflejo. Es decir, tenemos que recuperar la naturaleza humana, que la estamos perdiendo, se está degradando. Porque, fíjense, si vamos a los gobernantes, Macri era malo, pero Milei es la degradación de Macri. Y no solamente eso, sino es la degradación de la sociedad. Entonces tenemos que salvar la sociedad y recuperar la naturaleza humana y recuperar la naturaleza. Es muy difícil la situación como estamos, porque somos una colonia, pero estamos nos están llevando al exterminio. Tenemos que recuperar esta involución que hemos tenido, porque la involución no es un retroceso, la involución es la deformación de una estructura. Nosotros tenemos estructurado un país colonizado, pero estamos volviendo a puntos que nunca tuvimos antes, un retroceso que es una involución, y es una deformación natural de la naturaleza. Necesitamos recuperar la patria, necesitamos recuperar el sentido de patria, necesitamos recuperar a aquellos que creen en Dios, y necesitamos recuperar la naturaleza humana. Bueno, creo que si queríamos un mensaje patriótico y que nos una, creo que ese fue. Néstor, muchas gracias por estar junto a nosotros, qué lindo tenerte acá, y bueno, como decimos siempre,
van a un acto, y en ese acto hay autoridades nacionales, provinciales, municipales, artistas, empresarios, y después dicen en el discurso: señoras y señores son ustedes, los soberanos, no lo olviden nunca, los que toman las decisiones. Exacto, como dijo Néstor, la patria viene de patres, es decir, de los ciudadanos. Y de patrimonio. Exacto. Y de patrimonio, sí, que es nuestro patrimonio nacional argentino. Exacto. Y bueno, nos vemos la próxima semana, porque esto se va a poner cada vez mejor. Muchas gracias, Néstor. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Un abrazo.